inspiró a seguir más adelante. Y por ello escogí este tema. Hay muchas formas de expresar la fe, de decir, pues tengo fe en esto, tengo fe en el otro y tengo fe en aquello. Entonces, pues uno puede tener fe en las cosas de la tierra. No, pues yo tengo fe que voy a más adelante tener un carro, más adelante tengo fe en eso, tengo fe en lo otro, pero en realidad tenemos fe en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. A veces Dios nos da promesas, nos da bendiciones y de uno depende tomarlas. Para eso a veces uno no hace las cosas como tiene que hacerlas, y entonces como Dios no está sujeto a nosotros, entonces Dios no es que no cumpla su promesa, simplemente que nosotros hacemos que Dios no la cumple. Bueno, pues aquí dice de todos los hombres que vivieron por fe: Abraham, Sara, Sansón, David, entre otros, ¿no? Pero más atrás, en el libro de Mateo, capítulo 14, del 23 al 31, habla de cuando Jesús alimentó a 5,000. Entonces le dijo a sus discípulos que se apartaran a la mar, y él se quedó orando. Para ese entonces el Señor bajó, ya era de noche y había turbulencias en las aguas. Entonces el Señor empezó a caminar por la mar, y dijeron sus discípulos, lo vieron y dieron gritos de espantos porque pensaron que era un fantasma. Entonces le dijo: no se preocupen, soy yo. Y Pedro responde, dice: si en verdad eres tú, pide que yo vaya contigo. Entonces le dice: ven, Pedro. Entonces Pedro empieza a caminar y da unos pasos, pero la turbulencia del agua hace que se hunda. Ya para eso el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto es a lo que voy. A veces estamos y caminamos 1, 2, 3 pasos y nos hundimos. Caminamos 1, 2, 3 pasos y nos hundimos porque nuestra fe mengua, porque la turbulencia de la vida nos hace que menguemos. Para esto, en lo que a mí respecta, tenemos que ir, pues dice más adelante, después de eso de Mateo, dice: tener vista puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. Entonces, para eso uno tiene que tener su mirada en Jesucristo. Siempre tiene que tener su mirada en Jesucristo, y no dejar que los problemas de la vida, que los afanes, que esto, que el trabajo, que el carro, que la esposa, nos hagan menguar nuestra fe, sino simplemente tener la mirada en Jesús. Entonces el Señor Jesús quiere darnos muchas cosas. A mí el Señor me ha prometido muchas cosas, y por fe yo sé que voy a tener un hijo. Por fe. Entonces yo pongo mi confianza en Él, descanso en Él. Cuando me siento fatigado, cuando me siento agobiado por las cosas de este mundo, voy y me pongo y me hinco ante la presencia de Dios y digo: Señor, yo pongo toda mi ansiedad en ti, y sé que tú vas a responder a tu promesa. Cuando el enemigo quiere venir a mí y quiere decirme que las cosas no me van a salir bien y que las cosas van a estar mal, yo tengo un Dios al que oro y en que tengo fe. Dios tiene tantas cosas para uno, tiene tantas cosas que nos quiere dar siempre, pero uno en lo personal, uno no quiere a veces, no diciendo no quiero, simplemente con sus actos, con sus acciones le dice a Dios que no quiere. Gloria a Dios. Entonces a lo que voy en esto es de todos esos hombres que vivieron por la fe, y que uno dice: no, tengo problemas, pero Dios te enseña aquí en su palabra estos hombres que pasaron cosas más fuertes que nosotros, que pasaron cosas más difíciles que nosotros, que Moisés, se negó a ser al hijo de la hija de Faraón, y se fue al desierto, y aún así volvió y rescató al pueblo de Israel. Que aún así que Sara, cuando no podía tener hijos, dice la palabra, tuvo hijo. Y así las bendiciones de Dios nos las quiera como se las dio a estos hombres. Y tenemos que caminar sobre el agua siempre, sin preocuparnos, y siempre tener la mirada fija en Jesucristo, para llegar y tocar el borde de su manto, para tener sanidad, para tener salvación y para tener las bendiciones que Él nos quiere dar. Amén. Entonces, yo lo que le quiero plasmar en este momento es que los afanes de esta vida, las cosas de este mundo, no tienen que poder más que nuestra fe en Cristo. Que tenemos que caminar siempre por el agua,
hacia nuestro Salvador, mirarlo siempre de frente, para tocar, así como dice la palabra, el borde de su manto que sanó a muchos, y ser salvos, ser sanos, ser bendecidos. Y Dios siempre tiene promesas para uno y bendiciones, solo es cuestión de uno tomarlas. Dice la palabra de Dios que Abraham, que Noé, que cuando Dios le mandó a construir el arca, pasó varios tiempo haciendo el arca, creyendo en algo que no pasaba, como por ejemplo la lluvia, que sabían que se regaban por el vapor de la tierra. Entonces se burlaban de él. La misma gente de ahí de la tierra, de ese lugar, se burlaban de él, pero él tuvo fe en Dios. Y todos los hombres que tuvieron, creyeron, no como nosotros que tenemos ahorita el sacrificio de Jesús, que tenemos algo y ya. Ellos creyeron sin tener ningún sacrificio. Ahora nosotros, cuanto más tenemos un sacrificio aquí plasmado en la palabra, tenemos que creer en Él, tenemos que seguirle a Él y caminar por el agua y seguir a Jesucristo a donde Él quiera que vayamos, y así nos va a dar todo lo que nosotros queramos. En cierta ocasión, cuando yo todavía estudiaba, recuerdo que tenía que hacer un examen. Esto es un ejemplo. Tenía que hacer un examen, entonces el examen valía el 70%. Y pues no había estudiado lo de la escuela ni nada, pero recuerdo que esa vez, de las veces que me acuerdo, me hinqué y le pedí al Señor, porque sabía que me iban a regañar en mi casa si no lo hacía. Entonces me hinqué y le pedí al Señor: Señor, yo sé que tú puedes hacer que pase ese examen. Para mi sorpresa, a los 2 días me di cuenta que era el más alto de la clase en el examen ese. Entonces probé un poco mi fe ahí y funcionó. Y pruebo mi fe en otras cosas de la tierra, pero a veces me pongo a pensar: ¿pongo mi fe en Jesucristo? ¿Pongo mi fe en el que me da mi salvación? Y me doy cuenta que tan flaco soy en ese momento. Entonces me hinco y le pido: Señor, dame fortaleza, Señor, dame bendición, Señor, dame esto, dame lo otro, yo te quiero servir. Y entonces mi alma descansa en ese momento. Pues de muchas cosas podía expresar la fe, pero aquí está expresada exactamente como lo que aquí lo expresó Pablo, de una forma certera. Nomás tenemos que caminar directamente en lo que es el Señor, y cuando nos vengan nuestras luchas, nuestras pruebas, descansar en Él siempre, en todo momento. También la palabra habla de Sara, de cuando Sara no podía tener hijos, pero aún así tuvo un hijo, y de su simiente nació su hijo. ¿Cómo le explico? De algo que es imposible, o sea, lo que es imposible en este mundo para los hombres, Dios lo hace posible. Dice que llama a las cosas que no son como si fuesen, y así dice la palabra. Entonces hay que ver, cuando Dios nos dice que es la fe, entonces hay que ver más allá. El mañana todavía no es, pero sabemos que Dios nos promete algo, entonces tenemos que creer en eso que todavía no está. Eso es lo que tenemos que creer, y es lo que yo les quiero plasmar en esta noche: hacer un pacto con el Señor y decirle: Señor, yo voy a confiar en ti. Soy flaco, no puedo por mis propias fuerzas. Yo he intentado hacer las cosas por mis propias fuerzas. He querido salir adelante. Por mis propias fuerzas he querido servir a Dios, pero me di cuenta en momentos de mi vida que no se puede. Tuve que creer en Él, en que Él me iba a poder sacar de donde estaba, y Dios extendió su mano y me sacó de mis problemas, de mis angustias, de mis necesidades, pero porque le creí a Él, creí que Él podía, que Él me podía sacar. Entonces me di cuenta que de un tiempo para acá Dios me bendice porque le creo, cambia las cosas en mi vida porque le creo, porque tengo fe en Él. Entonces, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de fe en este mundo, creyendo en algo que no vemos, que está escrito y que pasó, pero que no vemos hoy en día. Algo que no palpamos, que no tocamos, pero algo que sentimos en nuestro ser, que es Cristo. Y creer que cada vez que Él viene a nuestra vida y nos hable y nos diga: hijo, yo quiero darte esto, hijo, yo quiero darte el otro, hijo, yo quiero darte aquello, creerle y decirle: amén, Señor, yo creo en tu palabra y sé que lo que tú me estás prometiendo me lo vas a dar. Entonces, cuando vayamos por la vida caminando y nos encontremos con algo que nos diga: no puedes,
Yo tengo un Dios, como dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.